Hola, me llamo Ingrid y en este módulo hablaremos sobre los conceptos generales de pronósticos hidrológicos. El pronóstico hidrológico es la estimación de la magnitud y el momento de ocurrencia de eventos hidrológicos futuros para un periodo específico y para una localidad determinada. Este pronóstico puede ser de caudal, de niveles, de evapotranspiración, humedad del suelo y en realidad de cualquier variable hidrológica de la cual sea posible hacer una simulación. En esta imagen tenemos un gráfico de un caudal observado hasta un cierto día y a partir de la línea verde comienza el caudal que es un pronóstico para el futuro. Hay algunos conceptos que son muy importantes para el pronóstico hidrológico. Por ejemplo, el paso de tiempo o time step es el intervalo de tiempo entre cada punto del pronóstico, y este puede ser horario, diario o mensual. El horizonte es el periodo máximo hacia el futuro que cubre el pronóstico. La frecuencia es con qué regularidad se generan y revisan los pronósticos. Por ejemplo, en el gráfico, la emisión del pronóstico está representada por las líneas verdes. Esta emisión es diaria, lo que representa una frecuencia diaria. Y el modelo tiene un paso de tiempo de 6 horas, o sea, 4 valores de caudal pronosticada en un día. La latencia es el tiempo transcurrido entre el momento en que se solicita o genera un pronóstico y el momento en que éste está disponible para su uso. Este tiempo puede ser desde algunas horas hasta días, semanas o meses. También es importante conocer los límites a partir de los cuales condiciones como de sequías o inundaciones empiezan a ocurrir. Estos límites pueden ser agregados a los gráficos del pronóstico hidrológico y representan cuán cerca están los caudales de niveles futuros de estas condiciones que serían problemáticas para la región para la cual se realiza el pronóstico. Para los límites de inundación, generalmente se utilizan datos como el percentil 90 de una serie histórica de caudal o nivel, y para el caso de sequías, se utilizan percentiles bajos, como de 5 o 10. Dependiendo del horizonte, tenemos distintos rangos de pronóstico en hidrología. El pronóstico a corto plazo es hasta 3 días desde el momento de emisión del pronóstico. El pronóstico a mediano plazo es entre 3 y 10 días desde el momento de emisión. El pronóstico subestacional a estacional, conocido como S2S, es un pronóstico que termina entre 2 semanas a una estación hacia adelante, 3 meses. El pronóstico hidrológico estacional es un pronóstico para una temporada que generalmente cubre un periodo de varios meses. El próximo concepto importante en el pronóstico hidrológico es la predictibilidad hidrológica. Este concepto se refiere a la capacidad de anticipar o pronosticar las variables hidrológicas. Consideremos ahora un escenario donde tenemos un caudal observado hasta un cierto día. Y también tenemos los datos de lluvia observada de esos mismos días. Sabemos que esta lluvia y este caudal observado son buenos datos para empezar a pronosticar los caudales futuros. La lluvia observada y el caudal observado son buenos predictores de las condiciones futuras del río, pero solamente hasta el tiempo de concentración de la cuenca, que es el tiempo necesario para que toda el agua de la lluvia recorra toda la cuenca. Y ahora, pensando en los tiempos de concentración, sabemos que cuencas montañosas o pequeñas tienen un tiempo de concentración más corto, algunos pocos días, no más, pues el agua tiene una velocidad alta si es montañosa y si es una cuenca pequeña, el agua va a pasar muy rápido por la cuenca. Y por otro lado, sabemos que cuencas planas o muy grandes tienen un tiempo de concentración más largo que puede llegar a algunas semanas, pues el agua necesita más tiempo
para recorrer todo el territorio de la cuenca. De esta forma, podemos concluir que, si queremos hacer pronósticos hidrológicos con un horizonte mayor que el tiempo de concentración de la cuenca, es necesario considerar datos de pronóstico meteorológico y modelos hidrológicos que sean capaces de traducir esa lluvia pronosticada en caudal y nivel. Así empezamos a caracterizar las fuentes de predictibilidad del pronóstico hidrológico estacional. Ellas son divididas en dos principales fuentes de predictibilidad: las condiciones iniciales de la cuenca y la variabilidad climática futura. Las fuentes de información de las condiciones iniciales de la cuenca son datos hidrológicos observados como, por ejemplo, la nieve, humedad del suelo, caudal, nivel del acuífero y datos meteorológicos observados, como la precipitación, evapotranspiración y temperatura. Las fuentes de información de la variabilidad climática futura son los datos meteorológicos históricos y el pronóstico meteorológico, como la precipitación y temperatura pronosticadas. Empecemos ahora comprendiendo las fuentes de predictibilidad relacionadas a las condiciones iniciales de la cuenca. La humedad del suelo es una importante condición inicial de la cuenca. Un suelo saturado genera más escorrentía superficial que un suelo no saturado. La humedad del suelo tiene una memoria hidrológica de semanas a meses y por eso también es una buena fuente de predictibilidad hidrológica. Así, la humedad del suelo influye en la generación de escorrentía y en la carga de los acuíferos. Los niveles de los ríos afectan la capacidad de almacenamiento y la posibilidad de desbordes. Si, por ejemplo, los ríos ya tienen niveles elevados, es más fácil que sufran desbordes una vez que llega más lluvia. En zonas con estaciones húmedas y secas definidas, como en el caso de monzones o climas tropicales, los niveles del río al final de la estación de lluvia son muy altos. Los niveles de los acuíferos también son importantes condiciones iniciales. Como cambian lentamente, se convierten en una fuente de predictibilidad relativamente estable y de largo alcance. Las condiciones meteorológicas previas también afectan la predictibilidad. Lluvias recientes pueden saturar el suelo o estar en proceso de generación de escorrentía, lo que puede acelerar el proceso de escorrentía de lluvias futuras. Aunque estática, la forma topográfica también es una condición inicial de la predictibilidad hidrológica, pues afecta cómo fluye el agua en la cuenca y está relacionada con el tiempo de concentración de la cuenca. Finalmente, tenemos la cobertura de nieve como una de las fuentes más importantes de predictibilidad entre las condiciones iniciales en el rango estacional. Es una reserva natural de agua que se libera progresivamente mediante el deshielo. Esta nieve acumulada cambia lentamente, lo que proporciona una señal estable y predictiva durante la estación fría. De esta forma, permite anticipar el volumen de escorrentía y caudales en ríos aguas abajo, con semanas o meses de anticipación. Esta persistencia temporal representa una memoria hidrológica que es útil para modelos de predicción estacional. Es especialmente importante en regiones montañosas o de clima templado o frío, así como es en el caso de los Andes. En segundo lugar, tenemos las fuentes de predictibilidad relacionadas a la variabilidad climática futura, también llamadas de condiciones de borde. Aquí tenemos dos tipos de datos que pueden ser utilizados. Los pronósticos meteorológicos son provenientes del sistema de predicción numérica del tiempo y generan datos de temperatura, temperatura superficial del mar, índices climáticos a gran escala, precipitación y vientos. Todos datos de pronóstico meteorológico. Los datos meteorológicos históricos también pueden ser utilizados para representar la variabilidad climática futura, si se considera que lo que pasó irá a repetirse en los próximos meses. O sea, son considerados análogos históricos.
Entre todos esos datos, una de las más importantes condiciones de borde en el horizonte estacional es el fenómeno El Niño Oscilación del Sur, también llamado de ENOS o solamente el Niño. El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por variaciones anómalas en la temperatura de la superficie del mar y en la intensidad de los vientos alisios en el Océano Pacífico ecuatorial. Estas alteraciones afectan la circulación atmosférica tropical y provocan impactos significativos en distintas regiones del mundo, pero principalmente en la América del Sur. Estos cambios en la temperatura superficial del mar se desarrollan de forma gradual y pueden persistir durante varios meses o incluso más de un año. Justamente debido a su evolución lenta, es predecible con varios meses de anticipación. Este convierte el Niño en una de las pocas fuentes confiables de señal climático estacional, que es diferente de los fenómenos meteorológicos más cortos, cuya predictibilidad no suele superar los 10 a 15 días. El fenómeno tiene dos fases. La fase del Niño es el calentamiento anormal del Pacífico Central y Oriental con debilitamiento de los vientos alisios, lo que hace que la costa oeste de Sudamérica tenga más agua en la atmósfera y dicho ambiente húmedo hace que tengamos más precipitaciones en la región. La fase fría, la Niña, es el enfriamiento anormal de esas aguas y fortalecimiento de los vientos alisios. Eso hace con que en la costa oeste de Sudamérica tengamos un ambiente más seco y así con menos lluvias. Y fue en este contexto que el rango subestacional a estacional fue creado. Él llena una brecha entre la predicción meteorológica subestacional y la estacional, operando en una escala intermedia donde la atmósfera ya perdió la memoria de las condiciones iniciales. Aún es demasiado corto para que los forzantes lentos, como la temperatura de la superficie del mar, dominen. Su predictibilidad se basa en el acoplamiento atmósfera-océano-tierra, un señal de baja frecuencia, y resulta clave para aplicaciones en gestión de riesgos climáticos, agricultura, energía e hidrología, al extender la ventana útil del pronóstico. De esta forma, terminamos este módulo de los conceptos generales de pronóstico hidrológico.